Una persona que niega a su hijo es capaz de negar y mentir de cualquier manera. Hay que reconocer que fue un gran vendedor de historias. Fue parte de un gobierno de frivolidad, de borrachera, de resaca, de prostitución. El señor bien podía irse a una noche de locura, al Emanuel o a la Suite de Barranco, o llevarse, digamos, gente de la escolta para su propia alcoba, ¿no? El discurso de la mentira ha sido siempre el fiel argumento de Alejandro Toledo, el expresidente hoy condenado a 20 años y 6 meses de cárcel, que tiene no uno, sino que a lo largo de su vida posee una lista interminable de falsedades. Esta es la biografía de un hombre que llegó a ser presidente gracias al poder del engaño. En el recuento de sus innumerables excesos, negaciones, ficciones y enredos del llamado cholo, sano y sagrado. Se lo recuerda a Toledo muy teatral, ¿no? Engolando la voz. Se le recuerda con esos mensajes de lucha contra la corrupción, ¿no? Al final ello fue un timo, ¿no? Es decir, fue un engaño político por parte de Alejandro Toledo, que lo único que hizo es engordar las billeteras y su bolsillo a costa del Estado peruano. Yo creo que toda la historia de Alejandro Toledo es una mentira, ¿no? Él empieza vendiendo una historia de éxito, el lustrabotas que llega a Harvard, que de alguna manera le vale llegar a Estados Unidos, estudiar allá, tener un relativo éxito, hacerse conocido y luego ganar las elecciones, ¿no? Era 2001, cuando apareció una jovencita de nombre Saraí Orozco que aseguraba con ahínco ser hija del mandatario. La niña no mentía, pero quien sí faltaba a la verdad sobre su paternidad, junto a la mirada adusta de su esposa Elian Karp, fue un nada avergonzado Toledo que, desde aquellos años, sacaba lustre a su espléndida manera de mentir, asegurando que podía demostrar con una prueba de ADN que no era padre de la menor. Un año después, sin embargo, Toledo aceptó reconocer a su hija sin ningún examen de por medio. Él negó a su hija y cuando tenía la soga al cuello, cuando estaba por ahogarse políticamente y donde recordemos el Congreso de la República en ese momento estaba por votar una vacancia, él tiene que recular y salir en vivo y en directo en la televisión peruana, visto que efectivamente era su hija y que le iba a dar la protección y todos los cuidados que nunca le había dado. Luego, la opinión pública termina sancionándolo porque lo alarga demasiado, termina rompiendo la relación de él con su hija y con su familia y termina haciendo esto un papelón, ¿no? Ya ese hecho de por sí constituía un precedente nefasto en la vida personal, más allá de la política, de Alejandro Toledo. A fines de octubre del 98, Toledo y Karp se adelantaron al escándalo y denunciaron que el entonces líder político había sido secuestrado, sedado y drogado para ser fotografiado en situaciones comprometedoras. 3 años después, los resultados de los análisis de sangre del expresidente de aquella noche dieron positivo para cocaína, pero la verdadera bomba explotó cuando se descubrió que ese 16 de octubre, lejos de un secuestro, fue Alejandro Toledo quien contrató a 3 prostitutas para armar una jarana durante 2 días en una habitación del hasta entonces desconocido Hotel Melody de Surquillo. Toledo desechó luego la hipótesis del secuestro y confesó que todo se trataba de un malentendido. La gente no supo en ese momento leer bien, nos incluimos, ¿no? Porque una persona que niega a su hijo o a su hija, que no lo reconoce, que lo tiene al margen, pero que además tiene una conducta en la cual le encanta el puterío, encima es descubierto por su señora en ese momento y luego del escándalo se inventa una historia de secuestro cuando en verdad estaba secuestrado por el alcohol y las prostitutas en un hotel, y aún así el común denominador de las personas y de la ciudadanía del Perú vota por esa persona. Creo yo que el Perú, el peruano, debería hacerse, nos incluimos todos, una autocrítica.
Desde que saltó a la fama, el ex jefe de Estado se jactó de haber sido egresado de la Universidad de Harvard y profesor en Stanford. Sin embargo, el mutismo lo invadió cuando ambos centros de estudio salieron a desmentir aquella patraña. Harvard precisó que fue solo un becario de un anexo de la universidad y que no lo calificaba como egresado, mientras que Stanford confirmó que solo era un visiting scholar, vale decir, un profesor visitante con derecho a asistir a uno que otro seminario, nunca un profesor en planilla, como él se ufanaba. Toledo un poco se adelantó a toda esta situación, ¿no? Alguien que mentía en todo y que creaba un relato interesante y que vendía una historia de éxito donde al final no había tal. Pero él sobrevaluó ese currículum y mucha gente le creyó en ese momento. ¿Por qué la necesidad de mentir tanto? Creo yo que toda la vida de Alejandro Toledo ha estado marcado por la mitomanía. Lady Bardales era una teniente de la PNP de 23 años que ejercía de escolta del presidente. Fue así que en 2005 a ella y a Toledo se les vinculó en una apasionada relación. Y aunque el romance se confirmó, lo grave de este affair fue que Bardales se habría beneficiado económicamente a costas de este amorío al comprar un terreno agrícola por $47,000 y un auto deportivo de $5,800 más. La exteniente fue recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, pero liberada luego por falta de pruebas. Con el tiempo, Bardales dejó de ser escolta para volverse modelo y olvidar aquel amor presidencial que la llevó tras las rejas. Una cana al aire para mucha gente, pero esto encerraba un comportamiento ya casi doble personalidad, ¿no? De una persona que tenía una doble vida o triple vida y que incluía pues la coima, ¿no? Incluía la corrupción. O lo que empezó como algo, un affair, ¿no? Una especie, como decíamos, terminó con sospechas de malversación, ¿no? Y sospechas de otro tipo, ¿no? Cuando el caso Ecoteva desató en la investigación por lavado de activos a Toledo, no tuvo mejor defensa que señalar como responsable de las millonarias compras de inmuebles con dinero mal habido a su suegra Eva Fernenbuch, maquillando el ingreso de dinero ilegal con un supuesto pago del gobierno alemán por ser la madre de Karp, víctima del holocausto nazi. Sin embargo, el argumento de Toledo se desvaneció cuando su ex amigo, el finado empresario Joseph Maiman, se acogió a la colaboración eficaz y confesó que la verdadera procedencia de ese dinero era de los sobornos que recibía el ex líder de Perú Posible, de la constructora Odebrecht. Toledo es una víctima profesional. ¿Qué mejor para una víctima profesional que usar a las víctimas del Holocausto como víctimas también profesionales, inventando una herencia que Alemania le había dado a su suegra, ¿no? Todas versiones rocambolescas que nunca se le creyó. Por eso digo, Alejandro Toledo siempre ha estado ligado a la mentira, a la mitomanía, al invento. Y eso lamentablemente lo ha llegado a él a la cárcel y a purgar 20 años de prisión. Este es Alejandro Toledo Manrique, el hombre que siempre se salió con la suya y que por 25 años logró embaucar al Perú con el ya gastado cuento del cholo que se hizo desde abajo. Hoy se ha quedado solo y su único horizonte es la prisión perpetua. Su suerte se ha terminado.